Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a una nueva transmisión a través de nuestro Instagram Live. Hoy tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a conversar con la exministra de Estado Carla Rubilar acerca de pues lo que es la reforma previsional, la reforma previsional y por supuesto de la actualidad política en Chile. Ya estoy aquí fijando el comentario y vamos a invitar de una vez vamos a comenzar con la entrevista. Esperando que se conecte nuestra invitada. Hola, hola, Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿cómo estás? Gusto saludarte y a todos quienes nos acompañan a esta hora de la tarde. Ahí veo que se están conectando. Sí, así es. Bueno, y 7:30 y ya todavía con un sol increíble. Sí, yo también estoy con sol, aquí me llega la cara, pero algo haremos. Pues bueno, la presento. Vamos a conversar con Carla Rubilar. Para quienes no saben, ella es médico, pero ha tenido una larga carrera política en Chile. Pues ha sido diputada también, fue ministra durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Y pues nuestra invitada de hoy para conversar, lo primero que quería conversar, quería conversar muchas cosas, pero bueno, como le había comentado antes de la entrevista, queremos entender eh, con el mayor detalle posible, por supuesto, este proyecto de reforma previsional que ingresó el gobierno el pasado 7 de noviembre. Ahora, yo antes que todo quisiera hacer una especie de declaración de principios. ¿Qué piensa de la reforma y qué probabilidades le ve de su aprobación en el Congreso? Bueno, me parece bien la declaración de principio. Lo primero que quiero transmitir es que yo soy una convencida de que tenemos que ser capaces de sacar adelante esta reforma de pensiones. O sea, yo creo que no podemos, lamentablemente, seguir permitiendo que pase la cantidad de años que ya han pasado, más de 15, donde fallecen personas mayores esperando que nosotros mejoremos las pensiones. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que podamos llegar a un acuerdo y podamos tener una reforma de pensiones que permita subir los ingresos de las personas mayores en nuestro país. Dicho eso, en esa misma declaración de principio, yo creo que uno debería dar una señal de buena voluntad en el Congreso Nacional y permitir que esta conversación parta con lo que se llama, para que todos nos están viendo puedan comprender, la aprobación de la ley legislar, es decir, mire, sí, yo creo que es importante avanzar. Eso es lo que es la idea legislar. Y después poder conversar al respecto de las diferencias que sin duda alguna tenemos del proyecto que está ingresado por parte del gobierno y que creemos que se pueden hacer esfuerzos para mejorar. Creo que si el gobierno también se allana en esta disposición que yo creo que nosotros debemos tener, y ellos también entienden de que hay cosas que ingresaron a este proyecto que probablemente no generan consenso y que no generan consenso no solamente desde el punto de vista ideológico nuestro, sino de lo que está diciendo la ciudadanía en casi todas las encuestas. Si ellos se allanan, yo creo que hay alguna posibilidad de que podamos tener los votos y finalmente despachar y sacar adelante esta reforma, que quiero también en esa declaración de principio decir que no tengo ningún problema con que llegue la firma del presidente Boric, ninguno. Yo creo que en esto uno no puede tener ninguna postura que sea pequeña, de pequeñez, sino que uno tiene que pensar en el bien de Chile, en particular aquí de las personas mayores que llevan tantos años esperando. Así que eso es lo primero que yo quisiera decir como declaración de principio ante tu pregunta. Ahora, bueno, este es un proyecto que, a grosso modo, pues, crea un ente estatal único que va a entregar el servicio de atención a los afiliados, va a crear entidades, es decir, como lo ha venido diciendo tanto el ministro como el presidente y los voceros del oficialismo, pues el fin de las AFP, como se conocen,
Y pues bueno, quisiera que fuésemos viendo por los puntos esenciales, como el incremento de la tasa de cotización por parte del trabajador y esta creación del 6%, la cotización del empleador del 6% del sueldo, que de hecho me acuerdo de una declaración o una cita suya de esta semana, que es que los fondos no son tuyos, ¿no? Porque no irá a la cuenta individual, sino que va a financiar un seguro social. Entonces quisiera que fuésemos hablando este tipo de puntos, sobre todo también lo que corresponde a la pensión garantizada universal, que está sujeta también, el aumento de la misma, está sujeta a lo que es la reforma también de la reforma tributaria, ¿no? Y que gran parte de esta, del presupuesto también del 2023, está destinado al aumento de la PGU. Bueno, varias cosas. Si te parece, vamos como por partes. Vamos ¿Ya? por, sí, porque la idea es que podamos entender cómo va a ser también pues, los mecanismos de cotización. También es de mucho interés la manera en que van a cotizar los migrantes. Entonces, vamos, como usted dice, poco a poco. Ya, vamos por partes. Entonces, mira, yo lo primero que quiero transmitir es que la reforma de pensiones tiene un componente de aumento que está basado en el aumento de la pensión garantizada universal, que hoy día ya está vigente, que es de cerca de 194.000 pesos, y que lamentablemente, y hay que decirlo, ha tenido muchos problemas para poder ser bien pagada, ¿ya? Tenemos más de 70.000 personas que han sido rechazadas lamentablemente por un mal test de afluencia, ese mecanismo que tenía que detectar cuál era el 10% más rico de la población de personas mayores, y que finalmente estuvo mal hecho y dejó fuera gente que nunca debe haber quedado fuera. Y lamentablemente ahí estamos teniendo algunos problemas, pero ya el ministro Marcel dijo que va a mandar una ley corta para tratar de resolverlo. Ojalá así sea. Y un porcentaje importante del aumento de pensiones de esta reforma es el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000. Lamentablemente hace muy poquito se rechazó una indicación, se votó en contra por varios parlamentarios, muchos de ellos del oficialismo, la posibilidad de que partiera este aumento de 250.000 a partir de enero. Eso no significa que se haya acabado, sino que vamos a tener que dar otras discusiones en otras leyes, pero ojalá pudiéramos resolver eso rápido, en una ley corta, discusión inmediata, subirlo todo a 50, estamos todos de acuerdo en eso. Incluso estamos todos de acuerdo en hacer una pequeña reforma tributaria para poder financiarla, ¿ya? Entonces, ojalá, primero, que podamos despejar el tema de la pensión garantizada universal, aumentar la cobertura, incluir los rechazados, y ojalá subirla a 250 a la brevedad, porque ya por la pura inflación, lo cierto es que va a empezar a subir muy rápidamente, entonces el compromiso, la idea es que valga la pena, y para eso que aumente rápidamente, ojalá a partir de ahí. Dicho eso, el proyecto aumenta las pensiones también, y eso es innegable, porque aumenta la cotización. Es decir, nosotros hoy día cotizamos el 10%, y este proyecto hace que ese 10% se convierta en 10,5%, y además agregamos un 6% adicional. Entonces, ante la afirmación del gobierno de si este proyecto aumenta las pensiones, por supuesto que las aumenta, porque si cotizamos más, vamos a tener mejores pensiones en el sistema que sea. Yo creo que esto es súper importante decirlo, da lo mismo el sistema que tengamos, si nosotros cotizamos más todos los meses, vamos a tener mejores pensiones. Ahora la pregunta es, ¿de qué se trata este aumento de la cotización? El aumento de la cotización va a aumentar, como les decía, de 10 a 10,5 en el sistema como lo conocemos hoy, que se llama la cuenta de capitalización individual. Esa cuenta de capitalización individual es la cuenta que es tuya, esa plata que tú pudiste ver cuando se aprobaron los retiros de los fondos de pensiones. O sea, estaba la plata anotada en una cuenta individual, y si se aprobó, como fue el caso durante la pandemia, un retiro, uno va y literalmente gira el monto porque la plata está ahí en esa cuenta, ¿ya? Eso otorga derecho a propiedad y eso otorga derecho a herencia, ¿ya? Eso es lo que se mantiene, entre comillas, igual, pero pasa de 10 a 10,5. El 6% nuevo, que es de cargo del empleador, pero que en estricto rigor es su dinero igual, usted que nos está viendo, que nos acompaña a esta hora de la tarde, porque a usted se lo pagan para sus cotizaciones y sus, finalmente, previsiones, ¿no? En este caso la pensión, porque usted está trabajando. O
Entonces, si usted no estuviera trabajando y no fuera su propio trabajo y esfuerzo, a usted ese empleador no le pagaría. Entonces, es bien engañoso esto de decir de que esa es una plata del empleador, porque en estricto rigor es una plata suya de su trabajo. Y ese 6% nuevo ya no va a esta cuenta individual que les comentaba antes, sino que va a lo que se llama una cuenta nocional. Así se llama, ¿ya? Esa cuenta nocional, ¿qué es? Es una cuenta colectiva, es un pozo común, ¿ya? Y en ese pozo común uno tiene dos partes. Una parte que es el 70% de este monto del 6%, que es el 4.2, para que alguno calcule, ese 70% va ya no a una cuenta individual, sino que una cuenta personal. Y ojo aquí, el cambio de nombre no es casualidad. El cambio de nombre es porque al ser una cuenta nacional, al ser una cuenta de pozo común, a usted se lo anotan. Esto es como que uno lo anotara como en una libretita del barrio, como en los almacenes cuando uno era chico. A uno le anotan cuánta plata va ingresando mes a mes. Es una suerte de vale por. Así usted tiene el vale por. ¿Ah? Ahí a vino tinto, anotémosle en este mes tanto. Y lo va a poder cobrar al término cuando jubile. ¿Ya? Y por lo tanto no es lo mismo que la cuenta de capitalización individual, y tan no es lo mismo, y lo vamos a conversar probablemente más adelante, que en el autopréstamo que existe en este proyecto de ley, ese autopréstamo solo se hace del monto que usted tiene en el 10,5 de su cuenta individual que conversamos antes, y Sí, usted no Sebas. puede tocar los fondos del 6%, porque ese en estricto rigor es una cuenta ficticia, es una cuenta que es como un vale por, que uno cobra solo después cuando se jubiló. Y el otro 30% de ese 6%, ese 1,8, va a lo que se llama un fondo colectivo social, un seguro social, para tratar de mejorarle las pensiones a quienes han tenido problemas a lo largo de su vida para cotizar. Por ejemplo, las cuidadoras, las mujeres que se dedicaron a la maternidad y tuvieron lagunas previsionales, etc. Entonces, este 6%, que es un fondo común, insisto, una cuenta nocional, no es la misma cuenta que conocemos, en estricto rigor no es suya. Es una plata que efectivamente se cotiza de su sueldo, pero que a usted no se le inyecta en su cuenta individual, que todos conocemos, sino que es un fondo colectivo. ¿Y cómo va a funcionar en el caso de los independientes el mecanismo de estos cálculos de cotización con la reforma? Bueno, es bien importante decirte que acuérdense que ya obligamos, ¿no es cierto?, a cotizar a los independientes, a los que boletean de hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, con el cambio de la ley, a través de forma paulatina, y por lo tanto también los honorarios van a ir cotizando. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos al respecto de este aumento de la cotización? Nosotros estamos completamente a favor de la solidaridad. Nosotros creemos que los que tienen más, tenemos que darle más a los que tienen menos. Creemos que tenemos que ayudar a las mujeres que tienen un trabajo cuando se quedan cuidando a los niños en la casa y tienen maternidad, porque eso es un trabajo no remunerado, pero trabajo al fin y al cabo. Lo mismo con las cuidadoras, ¿no? De personas mayores, personas con discapacidad, etc. Pero lo que nosotros decimos, y nuestra discrepancia, y esto es súper importante, es que esa solidaridad la debiéramos hacer entre todos, con los impuestos generales de la nación, así como lo hicimos en la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque es más justo que si se financia este sistema con todos, todos ponemos un poco, pero los que tenemos más, ponemos más, a diferencia de este sistema que lo que hace es ponerle un impuesto al trabajo a las personas que tienen trabajo formal, es decir, que tienen un sueldo por un contrato de trabajo como lo conocemos, o tiene una boleta de un horario, que es un trabajo formal también, ¿no es cierto?, pero que tiene otra forma de relación laboral. Este es un universo chiquitito de personas, no es tan grande, los que tienen esta forma de recibir sus ingresos. Y entonces, es súper importante decir, ¿quiénes son estas personas que tienen un contrato formal, ya sea con boleta o ya sea con un sueldo y un contrato de trabajo? Es la gran clase media, porque la gente más rica ni siquiera cotiza. Tiene sus platas en acciones, tiene sus platas en bonos, pone su plata afuera, ni siquiera está preocupado de si va a poner plata o no en la AFP. Y la gente más vulnerable, la gente que obviamente tiene
situación muchísima más adversa económicamente, no tiene un trabajo donde cotiza, no da una boleta de honorario ni tiene un trabajo de sueldo con un contrato de trabajo, sino que habitualmente trabaja en la feria, trabaja en trabajos completamente informales. Entonces, ¿quiénes son a los cuales le estamos pidiendo que pongan sobre sus hombros, sobre su espalda, sobre su mochila, la solidaridad? La gran clase media de este país. Y eso es lo que nosotros creemos que está mal. Entonces decimos, sí, hagamos solidaridad, pero hagámoslo bien. Eso es lo que nosotros pedimos. Esto puede tratarse quizás también de cómo afectaría esta reforma como está en el cálculo de los ingresos y en la relación entre el empleador y el empleado. Sí, bueno, es súper importante decir de que nosotros hemos visto cómo el gobierno se ha desplegado, ¿no es cierto?, en diferentes medios de comunicación, mostrando unas tablas donde muestra cómo va a aumentar la pensión, ¿no es cierto? Y pone ejemplos, pone el sueldo de 400.000, pone ejemplo de 900 y tantos mil, y después dice, va a aumentar tanto la pensión, pone la pensión garantizada, pone el monto del seguro social. Pero lo que no muestra es cuánto aumentaría la pensión si ese 6% nuevo, en vez de ir a este fondo común, colectivo, que yo ya expliqué anteriormente, se fuera a la cuenta de las personas individuales. Entonces nosotros hicimos como un análisis y dijimos, por ejemplo, ahí y estoy mirando, voy a poner tu nombre con un sueldo de 400.000 pesos, ¿ya? Que pusiera toda su plata a la capitalización individual, o sea, el 16,5, el 10,5 más el 6,9. Esa persona, con el nuevo sistema, entendiendo que va a jubilar en unos años más, ¿no es cierto?, tendría una pensión de 381.000 pesos más o menos. ¿Ya? Si fuera toda la plata nueva, este 6% a la cuenta como la entendemos ahora, con una rentabilidad promedio del sistema. Si nos fuéramos al sistema nuevo, a este que nos está ofreciendo el gobierno, es decir, el 10,5 a la cuenta individual, el 6 a la cuenta colectiva, con parte de seguro social, esa pensión bajaría de 381.000 a 242.000. Esto dejando fuera la pensión garantizada universal, dejándola fuera, hablando de las pensiones autofinanciadas. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que muestre los números de su reforma y cuánto aumentarían las pensiones con su reforma versus cuánto aumentaría si enviáramos todo ese 6% a la cuenta individual de las personas. Y eso es lo que el gobierno todavía no muestra. Nosotros le decimos transparéntelo, debatamos de los números para que la gente pueda elegir de verdad, que la gente pueda tomar sus decisiones de verdad y si quiere este sistema que entrega este tipo de pensiones con estas condiciones o prefiere quedarse en otro sistema más parecido al actual. Y no estoy hablando de un sistema exactamente igual a lo que tenemos ahora, porque, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que se terminen las FP como las conocemos y que separemos la industria entre el área de la atención de público y administración propiamente tal de lo que son las inversiones. No tengo ningún problema si eso entrega más competencia, si eso entrega un mejor servicio, si eso hace que las personas puedan tener mejores pensiones, a mí me parece perfecto. Ahora, el presidente Boric dijo este fin de semana que esta no era la reforma que él se hubiese imaginado en un comienzo. ¿A qué cree que se refiere? No sé si él le hubiese gustado que todos los inversores fueran públicos, quizá a él le gustaría, y eso habría pensado de que era su reforma, que por ejemplo no hubiera ninguna opción de elegir en ninguno de los dos montos, ni en el 10,5 ni en el 6, que un privado pudiera entregar la prestación de decidir dónde uno invierte su plata, ya en los bonos, en las acciones, donde sea. Quizás él pensaba en un sistema 100% público, entonces como le deja algún espacio a los privados, quizás él dice que está cediendo mucho. Mire, yo creo que es súper importante explicar. Lo que está haciendo este proyecto también es separar la industria, como yo decía anteriormente. La industria tiene una parte que es de administración, donde está toda la recaudación de las cotizaciones, donde está todo el tema de la cobranza, donde está el tema de los pagos y donde está el tema del mesón, de la atención de público propiamente tal. Y está la parte de la inversión, que yo le decía anteriormente, ¿dónde pongo la plata? ¿En qué empresa? ¿Qué bono? Etc.
Entonces lo que está haciendo este proyecto es separar la industria. Yo ya definí como principio que no tengo ningún problema en separar la industria. Así que si se acaban las FP como las entendemos, no tengo problema, si esa es la definición. Ahora, ¿cuál es mi problema? Que en la parte de la administración, del mesón, de la atención, de la recaudación, de la cobranza, del pago, no vamos a poder elegir, porque vamos a tener que tener la atención de un ente público sí o sí, todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener que ir a atender una suerte de Instituto de Previsión Social, un IPS recargado, como un 2.0, ¿ya? Y eso significa que un sistema que hoy día tiene varios problemas, no porque los trabajadores, que probablemente alguno de ellos nos está viendo, que le pone todo el corazón, las ganas, tienen unas filas enormes, tienen unas listas de espera terribles, le cuesta contestar el teléfono si lo atiende porque tiene tanta demanda, y a ellos, entre comillas, les estamos diciendo que se va a tener que hacer cargo de las más de 11 millones de prestaciones de atención de público que hace el sistema actual. Eso implica que probablemente no va a funcionar bien, que va a tener una sobrecarga enorme, o vamos a tener que hacer un IPS tan gigante, tan gigante, tan gigante, que nos vamos a gastar hartas lucas en ese IPS también. Entonces, Sí, es uno de los problemas. eso yo le iba a preguntar, porque eso va a significar un gasto público para que funcione realmente como se está planteando, tremendo y que por lo visto no está contemplado en el presupuesto. O sea, la estimación que se está haciendo, algunos números que nos han entregado hablan de 600 millones de dólares para este funcionamiento de esta entidad pública grande que se hiciera cargo de toda la atención del público. Pero aquí lo importante, finalmente, es que nos están diciendo, usted no va a poder elegir quién lo atiende, sino que va a tener que irse a este IPS recargado con todas las prestaciones que hoy día se hacen en el sistema actual a esta entidad pública, con lo que puede implicar una sobrecarga, una demora. Recordemos que hemos tenido muchos problemas en la pensión garantizada universal de encontrar quiénes son los que hay que pagar, de hacerle el trámite, muchos postulan y se demoran meses en que les den una respuesta. Todos esos son los problemas que tienen obviamente hoy día, que insisto, con mucho esfuerzo que le ponen los trabajadores del IPS, pero lo cierto es que hay dificultades. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nos dicen, sí, usted va a poder tener libertad de elección en la inversión. Y es cierto, porque ingresa en esta otra área lo que se llama el inversor público. Hoy día existen solo las FP para invertir la plata, ¿no es cierto? Que son inversores privados. Lo que crea el proyecto, que a mí me parece súper bien, es un inversor público. Es decir, la gente va a poder elegir si le invierte su platita un privado o le invierte su plata un público. Pero lo que no nos cuentan, si a ciencia cierta, digamos directamente, es que solo vamos a poder elegir quién nos invierte la plata en este 10,5, en esta cuenta individual. Toda la platita colectiva, ese 6% suyo que va a este fondo común, lo administra solo el público. Y usted no tiene ninguna opción de elegir que no se lo administre el público. Porque como no es su plata, es una plata, como yo lo explicaba anteriormente, como un vale por, en estricto rigor lo administra el ente público, con rentabilidades que dicen que son aseguradas, pero que hay una estimación de que son mucho menores a las que hoy día tienen los inversores privados. Por ejemplo, las estimaciones que se han hecho por el subsecretario de Previsión Social de este gobierno es que la rentabilidad colectiva es de un 2%, y la rentabilidad promedio que uno podría estimar hacia adelante es de un 4,55. Entonces usted, matemática pura, puede decir una rentabilidad del 2 versus una rentabilidad del 4,55, que la rentabilidad es como yo invierto su plata y le transformo en más plata, en 40 años suena a hartos milloncitos más. Entonces Claro, hay que tener harto ojo en eso. y hablando de la rentabilidad y de aumentar el capital, está estipulado un riesgo definido por la edad. Así es. Bueno, esa tiene harta de discusión, ¿eh? Hay detractores a favor, en contra. O sea, si lo Hoy día vemos desde el existen los punto de, multifondos. si lo ¿Cómo? vemos desde el punto de, perdón, que si lo vemos desde el punto de vista de la de los riesgos, perdón, o que esté definido por la edad, las personas que, por ejemplo, llegan a los 40 años y se le asigne un fondo determinado y no pueda elegirlo, pues también va a perder ahí la decisión de cómo aumentar su capital, ¿no? Bueno, esto es súper importante. Como yo les decía, tiene detractores, tiene defensores, para que todos los que nos están viendo podamos saber de qué estamos hablando. Hoy día el sistema tiene lo que se llaman los multifondos, que van, ¿no es cierto?, del fondo A, el más riesgoso, al fondo E, el menos riesgoso. Y uno decide en qué fondo quiere estar.
Y da lo mismo la edad que tenga, la enfermedad que tenga, la perspectiva de vida que tenga, uno decide en qué momento está y cuándo se quiere cambiar. Lo que plantea este proyecto de ley es que uno a lo largo de la vida va a ir pasando de un fondo más riesgoso a un fondo menos riesgoso. Y esto lo va a hacer el sistema de forma automática. Los que dicen que esto es bueno lo dicen porque efectivamente si alguna persona estaba pronta a jubilar y decidió cambiarse al fondo más riesgoso y el riesgoso tuvo una mala racha, va a haber perdido harta plata que no va a tener tiempo de recuperar porque estaba cerca de jubilar. Entonces, literalmente esa mala decisión lo puede haber adjudicado muy, muy, muy fuertemente. Entonces, los que dicen que es bueno esto, dicen, bueno, esto protege a las personas, ¿ah? Porque es difícil tomar una decisión del multifondo, no es tan simple, entonces tal vez lo protege. Y los que dicen que no, dicen, pucha, aquí hay un problema, afecta al mercado de capitales y la verdad es que además le quita a las personas la posibilidad de tomar sus propias decisiones y la gente obviamente es libre de poder decidir quién le invierte y en qué fondo y con qué nivel de riesgo. Entonces, ahí tenemos una discrepancia. Yo creo que es algo que es súper debatible, podría ser, creo que tal vez pienso que incluso ese nivel de libertad tal vez no es tan bueno cuando uno no tiene tanta información sobre los fondos, entonces yo creo que eso es bien debatible, ¿eh? No tengo una postura tan clara en eso y creo que es súper interesante poder ponerlo dentro de las cosas que quizás pudieran ser un aporte. Ahora, antes de la siguiente pregunta que yo quería hacerle, hay una que nos están haciendo desde las personas que nos están viendo. ¿Qué va a pasar con los pensionados que quedaron fuera de la PGU por focalización? Sí, qué bueno, mire, yo aquí trato de hacer todos los Instagram Live, todos los medios, todas las radios. Estamos dando una pelea bien dura para que la gente que quedó fuera, ya llevamos más de 70.000 rechazados de la pensión garantizada universal que no debieron haber sido rechazados, puedan entrar. Hubo un problema serio del test de focalización, lo hicieron mal, gente apareció como más rica porque nunca fue, digamos, porque hicieron un test que primero no consideró patrimonio porque no supieron hacerlo, y segundo, en los ingresos pasaron dos cosas. Consideraron la pensión, lo que se llama la PAFE, de cuando se jubiló la persona, como si no hubiesen pasado los retiros que pasaron. Y claro, cuando uno se jubiló, la proyección de la pensión que iba a tener era X, pero después de los retiros, obviamente que es mucho menos. Y la gente está viviendo con una pensión más baja. Entonces, mirar esa pensión cuando uno se jubiló para tomar la decisión de cuántos son los ingresos de la persona hoy día es un error. Y lo segundo, están mirando los ingresos de la declaración renta 2022, que son los ingresos del 2019. Entonces, también nos pasó una pandemia, hay mucha gente que perdió muchos ingresos, entonces medir con esa vara, la del 2019, es finalmente dejar gente afuera que hoy día tiene un ingreso mucho menor y te van a poner un ejemplo dramático. Hay gente que ha quedado fuera porque le miraron el ingreso del marido y el marido falleció en estos años. Y aparece como que está con los recursos, porque claro, es la operación renta del 2019. Entonces, hay que cambiar eso. Hemos conversado, los parlamentarios han hecho una pega increíble ahí, el diputado Guillermo Ramírez, el diputado Frank Sauer han liderado con mucha fuerza este tema y parece que van a mandar una ley corta para que esto cambie, para que ingresen estas personas rechazadas y para que además se reconozca que el problema no fue de ellas y como fue del Estado, empiezan a pagarle retroactivo desde agosto, que es desde donde estaba la película. Ahora, para la PGU, se mantiene que los extranjeros tengan 20 años de avecindamiento y, así es. Y contempla, parte de la misma pregunta, esta reforma contempla un escenario en el que el migrante, el extranjero, se vaya de Chile. ¿Qué pasa con sus ahorros? Esto es súper importante. Claro, esto es súper importante. En estricto rigor, lo que pasa con la pensión garantizada universal es que mantuvimos los criterios que son de la reforma previsional del pilar solidario de la presidenta Bachelet. Y por lo tanto, desde ahí, desde la creación del sistema mixto, porque eso es un sistema mixto, no se está creando ahora el sistema mixto con este proyecto de ley. El sistema mixto es que ponemos plata nosotros de nuestras cotizaciones y ponemos plata al Estado. ¿Ya? Desde que se creó el sistema del pilar solidario de la presidenta Bachelet, se dijo que las personas extranjeras iban a recibir el beneficio en la medida que tuvieran 20 años en Chile y que efectivamente en los últimos 5 años de solicitar el beneficio, antes de solicitarlo, al menos estuvieran 4.
Esos son los requisitos para un extranjero para poder tener los beneficios de la pensión garantizada universal y obviamente el ex pilar solidario y las prestaciones. Y eso se va a mantener efectivamente acá en esta reforma previsional y nos parece bien porque nos parece que los extranjeros que son parte nuestra ya y que han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, que han cotizado, es decir, han tenido trabajo formal, ¿no? Son un aporte sin duda alguna a nuestro país, también tengan los beneficios como corresponde. Ahora, sobre el debate de qué pasa si un extranjero sale, bueno, habría que revisar el detalle, que eso yo no lo he visto en este proyecto de ley cómo viene, y lo que me puedo comprometer es a revisarlo en detalle y mandarte por dentro cómo viene en este punto específico, si un extranjero se va, qué pasa con sus fondos, qué pasa con su ahorro. Sí, porque teniendo en cuenta que no hay una propuesta al respecto, entendemos que esto va a seguir dependiendo entonces de los convenios binacionales que hay Es probable. a nivel de seguridad social, ¿no? Y lo comento porque el convenio que, por ejemplo, tiene Chile con Venezuela, ¿qué pasa? Que indica que los pensionados venezolanos pueden cobrar en Chile y los pensionados chilenos pueden cobrar en Venezuela, pero es algo que no está pasando. Ah, mira, muy Y hace, interesante lo que me estás diciendo y lo voy a transmitir a los parlamentarios. sí, desde hace años. Desde hace años. O sea, en Chile hay, digamos, casi 500.000 venezolanos hoy en día, y digo casi 500.000 porque me refiero a venezolanos que están cotizando en las AFP. Y si ese convenio no se ha cumplido en estos últimos años para pensionados ya de larga data, tanto chilenos que viven en Venezuela como venezolanos que viven aquí, ¿cómo va a abordar la nueva reforma este punto? Mira, de verdad que te agradezco mucho que me hagas este punto. Yo no he revisado el detalle de esto, si bien alguna especificación nueva en este proyecto de ley, pero de no venir, yo creo que el punto que tú tocas, y probablemente de todas las personas que nos están viendo, nos van a ver después cuando vean el video puesto en su Instagram, yo creo que amerita que podamos tocar, yo le voy a transmitir a los parlamentarios que están llevando este tema, a ver si podemos poner alguna indicación que permita proteger, ¿no? De mejor manera situaciones como esta, que obviamente son súper difíciles, así que me parece muy bueno, te lo agradezco mucho, me lo voy a llevar y después por interno conversamos a ver cómo lo podemos materializar. No, más bien me alegra que pueda aportar en ese sentido. Antes de pasar a otros temas, porque también quería conversar de otras cosas, sé que también está un poco corta de tiempo, pero le agradezco realmente el espacio. Yo quería que nos aclarara un poco sobre los criterios, los nuevos criterios o los criterios más recientes, ¿no? Que se incorporaron al registro social de hogares. Esto para saber si, o para determinar quizás si estos, o cómo estos criterios hacen que las personas estén cambiando de tramo. Porque ha sucedido, o sucedió recientemente, que muchas personas con la actualización del registro, pues cambiaron de tramo, y cómo saber si realmente es preciso, si es certero, cómo desde el gobierno velan, ¿no? Digamos, por la exactitud, ¿no? De estos cálculos. Ya, una cosa antes de pasar al registro, si me permites contarle que este proyecto de Sí. reforma previsional trae un autopréstamo. Eso significa que uno hasta los 55 años, en el caso de ser mujer, o hasta los 60 años, casi de ser hombre, va a poder retirar hasta 30 UF, que son un poquito más de 1.000.000, y después devolverlo en cuotas de cotización, 2 puntos más de cotización de su sueldo todos los meses hasta que lo termine de pagar, con solo el Y interés lo del puede volver a UF, pedir. sin ningún otro interés. Y una vez pagado, lo puede volver a pedir. Y una vez pagado, lo puede volver a pedir. Ya solo con tope de 55, como decía, mujer, 60 años. Esto fue solicitado por varios parlamentarios. Lo que busca, obviamente, es ayudar dentro de las platas de los mismos fondos de pensiones a las personas que lo requieran. Pero yo solamente quiero hacer el punto de que la gente, como yo trato de transmitirle de verdad, porque lo único que yo le pido al gobierno es que le digan a la gente lo real y no le disfracen con frases que pueden confundir. El 6% es colectivo, el 6% no es suyo, no está en esa cuenta individual, está en un fondo común.
que uno lo va a poder cobrar solo a futuro, ¿ya? Es como un vale por. Entonces a mí me dicen, no, no es verdad, es la misma cuenta individual, sí lo vamos a poder cobrar. La mejor prueba de que no lo va a poder cobrar, porque no es suyo, es que para pedir este autopréstamo uno solo toma los recursos que uno tiene en el 10.5. Sí. En el fondo del 6%, si usted, entre comillas, su vale por que anotó en esta libretita, usted sentía que tenía más plata, esa plata Claro. no le va a aparecer para que usted pueda pedir el autopréstamo. Entonces, solo quiero transmitirle la verdad. Usted puede opinar de que esto está bien, usted puede estar completamente de acuerdo, ¿ya? Pero digamos las cosas como son. El 10,5 es suyo, derecho a propiedad, está en la cuenta individual, renta cercano a 455 promedio hacia adelante, y tiene derecho a herencia. El 6% nuevo no es suyo, está en un fondo colectivo, probablemente va a tener una rentabilidad del 2% y usted no lo va a poder pedir para el autopréstamo. Eso es todo lo que yo quiero transmitir para que la gente esté informada. Las personas que nos están viendo quizás están de acuerdo, lo encuentran bien. Yo lo que quiero es que sepan la verdad. Eso es para despejar ese punto de la reforma. Sobre el registro social de hogares. El registro social de hogares se modifica habitualmente a recomendación de una comisión de expertos. Los expertos dicen, para hacer más justo el registro social de hogar y poder representar de mejor manera quiénes son menos vulnerables y quiénes son más vulnerables, porque recordemos que a través del registro entregamos ayudas sociales, becas de gratuidad, los bonos, antes el IFE, hoy día el bono de la canasta básica familiar, etc. Entonces, lo que busca es poder ordenar, ¿no? Como en una escala, quién es más vulnerable y quién es menos vulnerable, ¿ya? Y esta comisión de expertos, la última vez, hizo algunos cambios. Y que hizo algunos cambios porque como estaba todo el mundo ya en el registro, gracias al ingreso familiar de emergencia universal, nos pasó que ingresos de la familia que no estaban declarados aparecieron al cruzarse la información. Por ejemplo, aparecieron los papás de los hijos, que no estaban necesariamente en el registro porque aparecía la mamá como jefa de hogar con los niños solos, pero el papá también pidió registro social de hogares para probablemente obtener el IFE en la pandemia, y el cruce nos apareció que están los ingresos del papá. Y entonces nosotros no tenemos cómo saber si esa familia está separada y si el papá aporta o no aporta. Entonces lo que se pidió es que se explicara de que ese papá no estaba dando pensión de alimentos, que ese papá no estaba y que para eso hubiera una suerte de demanda que lo probara, ¿ya? Eso ha generado algunos ruidos, eso está en discusión, eso se está revisando, etc. Entonces, todos los cambios, por ejemplo, la mirada del ISAPRE, si uno está en un ISAPRE, siempre va a estar dentro de los porcentajes más altos del registro, porque se considera FONASA como el seguro social de las personas más vulnerables, porque si uno está en el ISAPRE, se entiende que tiene más plata, porque por algo puede pagar un plan privado de salud, ¿ya? Pero también pasa a veces de que uno tiene ISAPRE porque el papá de los niños lo mantiene el ISAPRE y uno no los puede sacar del ISAPRE porque ya tienen preexistencia. Esas cosas también se pueden ir acreditando para ir ajustando el registro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Actualizar el registro, mirarlo siempre, de que los datos que nosotros tenemos como Estado, ¿no?, sean los datos de verdad, porque nos puede pasar de que tengamos un desfase de información y pensemos de que usted gana mucha plata y en realidad no está ganando esa plata porque los datos administrativos nos están diciendo eso, pero en realidad no es así. Y si usted no lo actualiza, si usted no lo pone en su registro, entonces puede pasar de que lamentablemente esté mal hecho y usted esté con un porcentaje mayor a lo que es la realidad. En ese sentido quería hacerle una preguntita porque yo no lo tengo claro. No sé si dentro del registro, dentro de la información que allí se vacía, está incluido las personas que tienen propiedades, ¿no? Y en este caso, no sé si falta algún criterio, pero por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona que con una propiedad o adquiere una propiedad, se actualiza su tramo, ¿okay?, cambia de tramo, pero se queda sin trabajo? O sea, digamos que allí hay una especie de injusticia, por así decirlo, o si se prevé de alguna manera, pues, realizar los ajustes o tiene que hacerlo la persona. Bueno, siempre tiene que hacerlo la persona, ¿ya? Y esto es súper importante. Igual nosotros con desfase, después de varios meses, nos vamos a dar cuenta que la persona quedó sin trabajo, pero obviamente que para poder saber
inmediatamente lo que tiene que hacer la persona es actualizar su registro social de hogar. Hoy día se puede hacer vía online, registrosocial.gov.cl, y eso es súper vital porque la gente es la que tiene que actualizar su registro. Esto es súper importante. El registro mide mediano plazo. Yo no soy capaz a través del registro social de hogares de ver exactamente lo que te está pasando a ti en este momento, a usted que nos está mirando. Entonces, ¿por qué? Yo no cambio a una persona de registro de porcentaje porque se quedó sin trabajo ahora. Tiene que haber pasado una cantidad de meses para que yo lo baje efectivamente y diga que es una persona que hoy día está más vulnerable. Como a la vez, al revés, no porque usted haya trabajado 1 o 2 meses, yo lo voy a pasar de categoría a una persona que tiene mucho dinero y le va muy bien, porque yo tengo que mirar más largo plazo para darme cuenta si usted está con un trabajo estable, bueno, y por lo tanto está en el 80 o en el 100% del registro y esto es permanente o por lo menos bastante más sólido, o al revés, decir en realidad no porque usted dejó de trabajar un mes teniendo esa propiedad, por ejemplo, se convierte en una persona vulnerable en el 40%, no porque haya dejado de trabajar un mes usted se convierte en un 40%. Entonces, este es un registro que mira de mediano y largo plazo. ¿Tiene problema eso? Por supuesto que sí. Fue lo que nos pasó en la pandemia, porque la gente perdía el trabajo así exponencialmente. Entonces, obviamente que nosotros no podíamos verlo con el registro. Entonces, ¿qué fue lo que le pedimos a la gente? Le pedimos que hiciera un autorreporte. ¿Se acuerda? Que llenara un formulario y nos dijera cuánto tiene. Usted gana 0, pues gana 0, y con eso le vamos a entregar el beneficio. Porque el registro tiene ese problema. Es una mirada de mediano y largo plazo para tomar decisiones. Ahora, quisiera hablar de otros temas. Yo quería preguntarle muchas cosas. Traté de ser un poco, o quiero tratar de ser un poco más puntual. Pero dele nomás, vamos. En este caso, quisiera tocar brevemente varios temas, como es la crisis de seguridad, pues la crisis migratoria, pero esto podemos hablarlo a grosso modo también. ¿Qué hace falta, de acuerdo con su criterio? Sabemos que el gobierno está, digamos, o ha dicho, porque ese es otro, que ha dicho que está abocado a los diálogos para llegar a acuerdos en materia de proyectos de seguridad. ¿Qué cree usted que hace falta allí? Porque lo que más preocupa, no solamente de lo que se ve en la calle, sino que al ciudadano común, y lo digo también a título personal, ¿no? Que es el aumento prácticamente del 100% de los índices delictivos y de violencia, no solamente en la región metropolitana, también está el caso de la Araucanía. Entonces, quisiera que habláramos un poco sobre lo que es la crisis de seguridad actual. Sí, bueno, ¿Qué cree usted que hace falta? Estamos en los últimos días en una semana tremenda, ¿no es cierto? La semana pasada la cantidad de homicidios, de altísimo impacto, entiendo que es la tasa de homicidios más alta desde el retorno a la democracia. Y lo cierto es que estamos viendo una mayor cantidad de delitos y además una mayor cantidad de gravedad de los delitos, ¿no es cierto? Estamos hablando de delitos de mayor complejidad, no solamente hablo de la macrozona sur, donde hay terrorismo con todas sus letras, estoy hablando de crimen organizado, estoy hablando de bandas de alto tráfico, hay algunas pequeñas, pero no por eso menos graves denuncias ya de algunos casos de secuestro. Entonces, estamos teniendo delitos de mayor complejidad. ¿Qué es lo que falta, me dices tú? Yo creo que falta voluntad política, porque este gran acuerdo de seguridad requiere varias cosas. Primero, requiere leyes, requiere que tengamos una mejor ley de inteligencia, que duerme en el Congreso, hace más de 1400 días. Necesitamos una mejor ley, por ejemplo, en el tema de la macrozona, pero no solamente en la macrozona, lo vimos en el litoral central, lo hemos visto en un caso tan terrible como el padre de Valentina Correa, lo vimos en el caso de Claudio Easton. La ley para sancionar las usurpaciones, estas tomas ilegales que se están haciendo con mucha violencia y después se hace un tráfico de tierras, ¿no? Que se le venden y muchas veces son migrantes que buscan un espacio y que buscan un lugar para tener un hogar y se les estafa, ¿no? Se les vende un terreno que no es de ellos, una cosa muy dramática, muy tremenda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la ley antiterrorista, que el gobierno dice que está mala, entonces que si está mala la arregle, ¿ya? Entonces necesitamos urgencia de esos proyectos, necesitamos una buena ley de crimen organizado, necesitamos que la Fiscalía se ponga las pilas, que la Fiscalía también, el Ministerio Público, este organismo autónomo, tenga
mejores herramientas, vea y revise sus protocolos internos para tener mejores resultados de persecución penal, porque los carabineros muchas veces sí hacen la pega, detienen a la gente y terminamos en una persecución penal que fracasa, en unos tribunales que tal vez terminan lamentablemente dando señales de impunidad que no son las que requieren, algunas veces por falla de ley, otras veces por falla del sistema judicial propiamente tal. Entonces, necesitamos voluntad política, voluntad de leyes, del Parlamento, del Ejecutivo, del Ministerio Público, de los tribunales de justicia. Entonces, cuando decimos que tenemos que tener un gran acuerdo nacional, es porque no basta con que alguien quiera hacer las cosas bien, necesitamos que demasiadas personas y demasiadas instituciones la quieran hacer bien. Entonces, aquí, Carabineros de Chile, por ejemplo, que fue tan vilipendiado hace unos años atrás y que a mí me alegra tanto ver cómo ha retomado su buena evaluación en la encuesta, me da tanta alegría ver como quienes antes, desde otra plataforma política, desde otros cargos, los denostaron tantas veces, hoy día saben y salen a decir que hay que respaldarlo, que si un carabinero le dispara a un criminal no es una violación de los derechos humanos, que parece de perogrullo, pero que hace 3 años atrás nadie habría defendido una declaración como esa. A mí me alegra esos cambios, pero esos cambios no pueden ser solo palabras, tienen que ser hechos. Y esos hechos son los que nos están faltando. ¿Cree usted que es viable? Porque lo que le voy a preguntar es quizás una opinión recopilada, ¿no? Una opinión muy genérica de lo que han sido los comentarios en nuestras redes sociales, pero también los he visto, de una posible reforma al Código Penal, porque quizás las medidas punitivas que están establecidas en este código quizás pues han de cierta forma como que no asustan realmente a los delincuentes. Y también quería preguntarle si usted cree que esto quizás no se ha discutido o no se ha visto como una posibilidad debido a cierta situación de hacinamiento en centros penales y hay alguna relación en eso. Bueno, yo creo que hay relación de todas maneras, después voy a decir por qué. Pero mire, la modificación del Código Penal, de poder actualizar un código que es de hace muchísimo, pero hablo de muchísimo tiempo atrás, o sea, una situación completamente diferente desde el punto de vista de los delitos en nuestro país, ha sido una motivación de varios gobiernos que nunca se ha podido concretar. Yo creo que llegó el momento de actualizar el Código Penal de todas maneras para poder poner en orden, ¿no es cierto?, los delitos y obviamente las sanciones sean acordes según la gravedad del delito y de ese bien protegido que debiéramos obviamente cautelar. Pero también creo que se cruza con lo que usted plantea muy bien, porque mire la discusión al respecto de qué extranjero, y aquí quiero hacer una distinción clara, ¿eh? Yo soy una convencida, yo tengo una definición hace muchos años. Yo creo que la migración es un aporte al país. Y lo quiero decir con todas sus letras. Los países que han llegado al desarrollo, los países que tienen los mejores índices de calidad humana, ha sido logrado de la mano de una migración ordenada, segura, regular, donde traemos lo mejor de otros países. Yo creo que los migrantes, los extranjeros vienen a aportar a este país en su inmensa mayoría. Y como en todo, chilenos y extranjeros, hay personas que delinquen. ¿Ya? Sí. Y en el caso de los extranjeros que lamentablemente delinquen con delitos graves y que tenemos que hacer los esfuerzos para expulsarlos, para proteger a los migrantes honrados, trabajadores, que lo único que quieren es que no les estigmaticen por culpa de sus pocos señores, a esos señores que hay que expulsarlos, efectivamente hay que expulsarlos, pero a veces no hay que expulsarlos. A veces Claro. hay que hacer que paguen sus delitos Sí. graves aquí en Chile, en las cárceles, para evitar que salgan afuera y después vuelvan como Pedro por su casa y que sea súper impune cometer un delito aquí porque basta con que lo vamos a expulsar y lo vamos a dejar en su frontera, como por ejemplo en el caso de las drogas. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman son por hacinamiento, por un problema en las cárceles, y aquí se dice, bueno, ya vamos a expulsar a los extranjeros y lo vamos a poner en la frontera. Ese gallo se te va a cruzar, se te va a poner por otro lado, se va a volver a ingresar. Entonces hay que tener cuidado también de que las decisiones que uno tome sean por otras razones y no porque sea la mejor decisión. Y yo creo que tú das en el clavo y hay que mirarlo con mucha atención y poder analizar en qué casos sí y en qué casos no. O sea, entonces quiere decir que no sé si decir que sea partidaria, pero en este caso, ¿cómo ve lo que se está planteando de la reforma a la ley de migraciones para que la medida sustitutiva de expulsión, en el caso de la ley de drogas, de los que sean condenados a la ley de drogas, a los que tengan una pena de menos de 5 años, que se les aplique una medida sustitutiva de expulsión? Me parece perfecto que los expulsen, pero a la cárcel de sus países. ¿Ya? Es O que sea, eso yo no es lo tengo que no va ningún a pasar. problema.
que Sí, los pero eso no va a expulsen, pasar. me parece perfecto, porque yo también entiendo a la gente que dice, pero ¿por qué yo tengo que mantener a un delincuente que además ni siquiera es de Chile? Porque esto tiene costo, tiene alto costo efectivamente el tema Sí. del proceso carcelario. Yo eso lo entiendo perfecto, yo lo hago parte mía, carne mía, pero si yo expulso a una persona y lo pongo en la frontera, y sabemos que tenemos los problemas de frontera que tenemos y que puede volver a ingresar como impunemente, entonces vamos a convertirnos en el país paraíso donde yo puedo ir a delinquir con algo que tiene una sanción menor a 5 años y lo único que me va a pasar es que me van a expulsar y me van a poner en la frontera. Entonces lo que yo digo es, perfecto, expulsémoslo, pero esa condena la va a tener que cumplir en su país. Entonces hagamos todos los tratados internacionales que haya que hacer para que yo lo eche y se vaya a cumplir esa pena que le dio el tribunal chileno en la cárcel extranjera. Doctora, quisiera que yo estuve viendo una entrevista suya esta semana y quisiera que nos explicara o que nos hablara un poco de lo que es esta dicotomía de los 30 pesos a los 30 años, porque también quería tocar, aunque muy breve, lo que es pues la parte política. Usted se refería a pues las declaraciones y las contradicciones con las acciones o declaraciones maquilladas, y lo llamó dicotomía de los 30 pesos a los 30 años. ¿A qué se refiere? A ver, yo estoy convencida que este gobierno vive atrapado, y así lo dije en entrevistas, como usted muy bien lo dice, entre la definición de los 30 pesos, si apoya los 30 pesos o apoya los 30 años. Los 30 pesos son una mirada más de la extrema izquierda, una mirada refundacional, una mirada que incluso valida la violencia como forma de cambio, versus los 30 años, que son obviamente lo que vivimos en nuestro país a través de la socialdemocracia, que con aciertos y errores hizo, a nuestro juicio y muchos de los chilenos, mejorar este país, ¿no? Y ahí viven atrapadas en esas dos coaliciones que están dentro del mismo gobierno, ¿eh? Están gobernando juntos y que para todas las definiciones que hace el gobierno del presidente Boric se tienen que pronunciar si se van a ir a un lado o a otro. Cuando el presidente Boric habla de terrorismo en Araucanía por primera vez, lo cual fue, a mi juicio, una señal de un hito muy potente, sale inmediatamente el diputado Boris Barrera del Partido Comunista a decir de que los organismos internacionales dijeron que no había terrorismo en la Araucanía. Entonces, ¿son los 30 pesos o los 30 años? Porque cuando el presidente Boric habla de terrorismo se acerca más a los 30 años. O cuando la ministra Toá dice que un carabinero, como yo dije antes, por dispararle a un delincuente no está violando los derechos humanos, es más los 30 años que los 30 pesos. Pero después la misma ministra Toá dice que aplicar la aula segura, es decir, aplicar la ley que fue aprobada, la ley que está vigente, donde uno no tiene opción de hacerlo, no, tiene como autoridad que ocuparla. Dice que aplicar la ley de la aula segura no fue bueno, que no es bueno, que ahí aumenta la violencia. Entonces ahí la ministra Toá, la misma que defiende a los carabineros, se convierte y se mueve, ¿no? Hacia los Claro. 30 pesos. Entonces, ¿cuál es este gobierno? ¿Hacia dónde va a ir el presidente Boric? Porque, mire, ya vamos avanzando, es bien paradigmático, pero se habla del segundo tiempo del presidente Boric a 8 meses de haber asumido, lo cual es bien sorprendente. No ha llegado a la mitad de su mandato y hablamos del segundo tiempo. El presidente tiene que definirse, tiene que decidir. Yo creo que si él se decide por la socialdemocracia, se decide por los 30 años como una definición de su gobierno, de su lineamiento, él va a dejar algún legado. Va a dejar algunos cambios, que son una transformación que le hubiese gustado, como lo transparente en la reforma de pensiones, que probablemente a él le hubiese gustado más que fuera todo público, ¿no? Pero va a dejar algún legado. Si se va por los 30 pesos, lo más probable es que él termine solamente dando excusas. Entonces, sentido de realidad, tiene que tener votos para hacer esos cambios. Yo creo que podemos hacer cosas muy buenas para este país, conversando entre nosotros como oposición y una parte importante de su gobierno. Y mire, yo le mostré la encuesta, estos 8 puntos que han dicho que subió el presidente, donde hay varias razones. Una semana muy buena, ganaron la mesa a la Cámara, viajó a Araucanía, Sí. reconoció que había terrorismo, ¿no? La reforma de pensiones, que ha tenido un despliegue comunicacional extraordinario por parte del gobierno, diciendo algunas cosas que no son, pero extraordinario del gobierno. Pero yo creo que él debiera notar que cuando él se convierte en un presidente más moderado, más mesurado, más prudente, más de los 30 años, sube la encuesta. Cuando él se pone mucho más extremo, mucho menos diálogo, mucho más obtuso en lo que piensa, se convierte en los 30 pesos y baja en la encuesta. Entonces, tiene que tomar una decisión, vive atrapado en esta definición, pero no le va a durar mucho tiempo en esta posibilidad de seguir en la indefinición, en dar titular y después no concretar. Va a tener que empezar a concretar y ojalá que esa bajada de verdad
sea mucho más de la socialdemocracia que de aprobación. Doctora, dos preguntitas, ya estamos llegando al final de la entrevista, muy agradecido, por cierto. Dos preguntitas muy eh, puntuales a nivel de política y de interés de la comunidad venezolana en este sentido, porque, bueno, más que interés, yo lo llamaría preocupación, pero la primera es si usted piensa que en Chile hay anticomunismo, por supuesto, a raíz de las declaraciones de la diputada Cariola, la ministra Vallejo y el mismo presidente Boric, dijeron que en Chile existe anticomunismo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Yo creo que hay personas que probablemente piensan que el comunismo es una forma política que no les parece, que no les gusta, incluso algunos se definen efectivamente como anticomunismo, pero yo no creo que sea un país anticomunista. Yo creo que los comunistas tienen representación, mire, dentro del gobierno, tienen representación dentro del parlamento, ¿no es cierto? Están completamente activos en todas las áreas de la vida y son un partido político como cualquier otro, digamos, y por tanto, así como pueden, entre comillas, en esa definición que ellos dicen, haber anticomunismo, puede haber anti cualquier otro partido por alguna persona en particular. Yo creo que como país esa definición no existe, más que en las definiciones que puedan tener algunas personas, algunos sectores, pero ellos son un partido que tiene representación en todas las esferas de la vida. Y cuánta más o menos representación tiene que ver con los votos que existen en las urnas. Y por lo tanto, yo creo que ahí, si este partido es más o menos comunista, depende obviamente de las personas que van y se definen en todas y cada una de las elecciones. Sí, no, por supuesto, teniendo en cuenta lo que significa el comunismo para el venezolano, ¿no? De 20 años de comunismo en Venezuela y pues bueno, es bueno aclarar estos conceptos, sobre todo desde su perspectiva. Pero también a mí me llamó la atención, y con esto finalizo, unas declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que precisamente es militante del Partido Comunista. Incluso el presidente Boric dijo que Jadwe está en otra sintonía, pero pareciera que no solamente que está en otra sintonía, sino que está por su cuenta. Pero uno no puede esconder a qué partido político pertenece. Y él en estos días hizo un llamado para crear frentes antifascistas. Pues a nosotros los venezolanos esto nos llevó directamente a Venezuela, porque existen los llamados colectivos, círculos bolivarianos, y por supuesto entra ese miedo de que esto pueda suceder en Chile. ¿Qué opinión le merece este llamado que hizo el alcalde de Recoleta? A ver, varias cosas. A mí, obviamente, yo no comparto la ideología del Partido Comunista. O sea, yo soy probablemente de lo más alejado, yo soy una mujer de centro, soy una mujer liberal, y estoy muy alejada de las ideas del comunismo, por supuesto. Pero como soy una persona respetuosa, creo que todas las ideologías, en la medida que sean dentro del margen de la ley, obviamente cumplan los estándares, la gente lo voto, como le decía anteriormente, tienen que ser respetadas y validadas. Y obviamente me encantaría que el poder del voto de las personas permitiera que hubiera menos comunismo, por supuesto en Chile, porque no son mis ideas. Pero eso, como yo le decía anteriormente, va a depender de cómo se pronuncien los ciudadanos. Sobre el alcalde Jadwe y sus declaraciones, por supuesto que es preocupante, porque él es una figura relevante. ¿Ah? Ahora, él yo diría que en esto ha tenido una línea editorial, como podríamos decir, bastante clara y común, e incluso honesta, diría yo, de decir lo que piensa. La pregunta que uno se hace en las declaraciones del alcalde Jadwe es qué piensa el Partido Comunista, porque no hemos escuchado ni una sola palabra al respecto de la opinión que ellos tienen de las declaraciones del alcalde Jadwe. Porque decir que el alcalde Jadwe es un alcalde por aquí es no recordar que el alcalde Jadwe fue el candidato a la primaria del Partido Comunista y que si el presidente Boric no hubiese ganado la primaria, todos los que estaban desde el Frente Amplio de Prodignidad de esa parte habrían tenido que apoyar de candidato presidencial al alcalde Jadwe. Entonces, doctora, perdón, ellos son parte del gobierno, están como conglomerados gobernando, están presentes en el comité político. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que hay un silencio al respecto de estas declaraciones por parte de quienes hoy gobiernan, como si este fuera un señor X que no representa a nadie, cuando
fue el candidato presidencial en la primaria de un sector importante y al que habrían tenido que apoyar si no lo hubiesen ganado. Doctora, agradecido. La aplicación me está diciendo que nos quedan 20 segundos. Le quiero dar muchas gracias por este tiempo. Y pues bueno, esto va a quedar grabado. Nos quedan 15 segundos. Muchísimas gracias de corazón. Y pues bueno, espero que sigamos en contacto para próximas entrevistas. No, pues de todas maneras, un abrazo cariñoso y whatsappeamos por dentro a alguien que podemos ayudar, ¿ya? Muchas gracias, que esté muy bien.